Buenos días muchachos, el día de hoy daremos continuidad a nuestro siguiente tema de la tercera unidad titulado Privacidad. Como definición general, ¿qué es la privacidad? Es la parte más interior o profunda de la vida de una persona, que comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. El derecho a la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano que tiene independencia frente a otros factores y no puede ni transferirse ni se puede renunciar a él. En este caso tenemos una imagen en la parte inferior que, mediante lo que es la expresión de las manos de un ser humano, indica dónde está ubicada la privacidad personal. Es decir, está ubicada hacia adentro de esa persona. Uno como persona, uno como ser humano, tiene el derecho de conservar su vida o parte de su vida como privada, y también como ser humano también tenemos el derecho de exponer nuestra privacidad hacia los demás de acuerdo al alcance que queramos que tenga. Con el avance del Internet y la tecnología, donde la correspondencia suele ser virtual, también conocida como digital, muchos países han decidido modificar sus legislaciones para proteger la privacidad en las nuevas formas de la comunicación. Esto lo hacen todos los sitios web a través de su aviso de privacidad. Muchas veces, aunque no lo veamos, están implícitos. Hay veces que, dependiendo del sitio web y dependiendo de las aplicaciones que queramos acceder o instalar en nuestro sistema, una vez que han sido descargadas, todas contienen un aviso de privacidad. Dentro de ese aviso de privacidad vienen una serie de cláusulas que obviamente tienen que ver con la información que nosotros proporcionamos a esas entidades y la información que esas entidades tienen derecho a compartir a los demás según sea el caso. La privacidad en Internet. La privacidad en Internet se refiere al control de la información que posee un determinado usuario que se conecta a la red, interactuando con diversos servicios en línea en los que intercambia datos durante la navegación. Esto implica el derecho o el mandato a la privacidad personal con respecto al almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros y la exhibición de información a través de Internet. Prácticamente todo lo que se transmite por Internet puede archivarse, incluso los mensajes en foros o los archivos que se consulta y las páginas que se visitan. Todo esto mediante los recursos como cookies, bugs, cuestiones de mercadotecnia, spam y por supuesto los navegadores que se utilizan. Los proveedores de Internet y los operadores de sitios tienen la capacidad de recopilar dicha información. A la derecha tenemos una imagen que asemeja en este caso a un dispositivo smartphone que a su vez tiene una sección donde puede almacenar datos. Hagan de cuenta que esto funciona a nivel real. En el caso de los sistemas, almacenan toda la serie de información que en su momento uno como usuario les provee gracias a las visitas de Internet, gracias a los datos que específicamente damos en los sitios o páginas de Internet que visitamos, y toda esa información la utilizan ellos en un momento determinado. Primero que nada, ¿qué son las cookies? En definición, las cookies, además de ser unas deliciosas galletas que conocemos convencionalmente en inglés con la palabra cookie, son un tipo de archivo que instala el servidor de una web en los dispositivos de los usuarios, ya sea en este caso computadoras personales, smartphones, tablets, etc. Esto lo hace cuando uno navega por Internet. Según la entidad que las gestione o que las administre, que las modere, pueden ser propias o de terceros. Se consideran propias las del servidor a las que uno accede y de terceros las de otros servidores. Existen varios tipos de cookies, de acuerdo a la finalidad. Existen, por ejemplo, los cookies de personalización, de técnicas, de seguridad, de publicidad, analíticos y de seguimiento, cada uno con ciertas características específicas. ¿Para qué sirven los cookies? Pues tienen la finalidad de almacenar y recuperar información sobre la navegación de los usuarios por la entidad responsable de su instalación. Según el plazo que permanecen activas estas cookies, ya sea pueden ser de tipo de sesión o persistentes. En el caso que sean de sesión, solamente se mantienen activas mientras el usuario accede a la red de Internet o a la web.
En el caso de las persistentes, estas permanecen más tiempo. Las cookies pueden ser borradas o bloqueadas según tu navegador de Internet, y ya depende mucho del navegador de Internet específico que te permita ciertos tipos de cookies o te permita o no, de cierta manera, bloquear o almacenar esta información. Bug. El término bug es un término que actualmente se utiliza mucho y muy frecuentemente en cuestiones de videojuegos y por supuesto también en ámbitos de programación general. Un bug básicamente es un error de programación. El bug se genera desde el momento de su programación o el diseño de un software y en algún momento se manifiesta ante el usuario. Muchas de las ocasiones cuando los programadores están muy metidos en un sistema de programación y están creando un software o un sistema para solventar alguna necesidad, puede llegar a ocurrir el caso de que el programador tenga algún tipo de detalle o equivocación dentro de la estructura de un código. Eso, cuando se manifiesta ya en un sistema andando o funcionando, se le conoce con el nombre de bug. Los riesgos generales de la privacidad. Principalmente existen 4 riesgos generales, los cuales son el rastreo, el espionaje, la retención de datos y el análisis de tráfico. Primero, ¿qué es el rastreo? Las conexiones a Internet son como las redes telefónicas en las cuales todos tienen un número telefónico conocido como dirección IP. Se puede bloquear tu identificador de llamada, pero tu operador de telefonía tiene que divulgar tu información bajo las órdenes judiciales. Esto es que, por ejemplo, muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos navegando en Internet, al azar, nuestro servidor o nuestro proveedor más bien de servicios de Internet se encarga de estar verificando, monitoreando qué estamos haciendo con el Internet, es decir, qué tanto estamos investigando, hacia qué páginas recurrimos más frecuentemente, para qué lo utilizamos con más frecuencia, entre otras cuestiones. A pesar de que ellos no tienen el derecho de divulgar esa información al público, en un momento determinado suele suceder que si entra la policía cibernética a requerir ciertos datos de información de las personas acusadas, se considera al proveedor de servicios de Internet para, gracias a su información previamente almacenada, poder dar hacia la policía cibernética esta información. El espionaje. Puede ser una víctima al azar o alguien puede implantar un software modificado o un dispositivo para espiarte específicamente. Esto sucede más que nada a nivel lógico en el sistema. Sucede principalmente cuando visitamos sitios de web no seguros y también cuando no estamos del todo protegidos con un antivirus o un sistema que nos ayude precisamente a esta cuestión antiespionaje. La retención de datos. Muchos países en el mundo tienen leyes de retención de datos en su lugar, obligando a los operadores de Internet a almacenar los registros de los servidores normalmente de 6 meses a 2 años. Así, mediante la correlación de los registros del servidor, después de los hechos por orden judicial, la policía podría saber con quién habló y cuándo. Análisis del tráfico. Para el tráfico de baja latencia, es decir, todo aquel tráfico de Internet que no tiene tanto retardo, tal como la publicación de un tablón de mensajes, si un atacante puede observar el tráfico en los sitios web de tablones de mensajes y observar a los usuarios y a sus proveedores de servicios de Internet, ellos pueden determinar la identidad de cuáles son esos usuarios y los datos al correlacionar el tiempo del tráfico en la red. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de la privacidad en Internet? Principalmente destacaríamos 4 de ellos: proveedores de Internet, motores de búsqueda, redes sociales y geolocalización. En cuanto a los proveedores de Internet se refiere, los usuarios de Internet obtienen acceso al Internet a través de un proveedor de servicios de Internet. Todos los datos transmitidos desde y hacia los usuarios deben pasar precisamente por este proveedor de servicios de Internet, que en sus siglas en inglés es ISP, Internet Service Provider. Por lo tanto, un ISP tiene el potencial de observar las actividades de los usuarios en el Internet. Sin embargo,
A los ISP generalmente se les prohíbe participar en tales actividades debido a razones legales, éticas, comerciales o técnicas. Normalmente estos proveedores recopilan al menos cierta información sobre los consumidores que utilizan sus productos o servicios. En este caso quise resaltar tres de los principales conocidos aquí a nivel nacional, los cuales son Telmex, Totalplay e Easy. Los motores de búsqueda. En la siguiente imagen se muestran los principales motores de búsqueda conocidos desde la historia del surgimiento del Internet hasta la actualidad. Los motores de búsqueda tienen la capacidad de rastrear las búsquedas de un usuario. La información personal puede revelarse mediante búsquedas en la computadora, cuenta o dirección IP del usuario vinculadas a los términos de búsqueda utilizados. Los motores de búsqueda han reclamado la necesidad de conservar dicha información para proporcionar mejores servicios, proteger contra la presión de seguridad y proteger contra el fraude. No sé si ustedes se han fijado, cuando acuden a un motor de búsqueda conocido, como en el caso de Google, por ejemplo, una vez que están dentro del sistema de Google y empiezan a teclear o escribir alguna palabra, algún término específico o alguna parte de alguna oración, seguramente se habrán dado cuenta que les aparece una lista de posibles resultados relacionados con las palabras que ustedes están buscando. Esto lo hace mediante precisamente motores de búsqueda específicos de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran. Redes sociales. A través de estos sitios web, muchas personas brindan su información personal en Internet, la cual, mediante técnicas de ingeniería social, se puede obtener con gran facilidad. Esta imagen muestra los logos de las principales redes sociales existentes en la actualidad, tales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, entre otros. Es importante saber que la información que nosotros divulgamos en estas redes sociales en muchas de las ocasiones se considera de tipo público. Es por ello la necesidad de estar revisando frecuentemente los sistemas de privacidad de cada una de estas redes. Geolocalización. Un geolocalizador es una aplicación integrada a un GPS, presente en la mayoría de los aparatos móviles más modernos que permite la prestación de servicios diferenciados al usuario desde su ubicación. La geolocalización proporciona a las personas una orientación a la hora de hacer compras y de moverse en las ciudades. Esta imagen precisamente representa lo que es la geolocalización como tal. Muchas de las veces cuando estamos dirigiéndonos en nuestro automóvil hacia ciertas ubicaciones que frecuentamos, puede ser por ejemplo un restaurante, nuestra casa, nuestra oficina, etc. Este sistema de geolocalización está frecuentemente guardando los datos de lo que visitamos con más frecuencia. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro smartphone activo con la red de datos y tenemos nuestras redes sociales abiertas, como en el caso de Facebook, suele suceder que si estamos en un lugar específico, un grupo de personas durante ciertos días de la semana, y si no estamos agregados en nuestras redes sociales, suele suceder que cuando llegamos a nuestras casas o nuestras oficinas o a nuestros restaurantes que frecuentamos, nos puede aparecer dentro de la sección de personas que quizás conozcas a esos usuarios. Es muy curioso, ¿no? Pero suele suceder. Como conclusiones finales, ¿cómo podemos cuidar nuestra privacidad? Aunque parezca difícil, existen ciertos métodos sencillos los cuales nos pueden ayudar a conservar nuestra privacidad, sobre todo a nivel de la red. Utilizando un seudónimo y no tu nombre real en Internet, excepto que sea estrictamente necesario. Hay personas que suelen utilizar apodos o nombres de otras cuestiones en específico relacionadas a esas personas para darse a conocer a nivel de redes sociales. Hay otras personas que muchas veces malacostumbran a utilizar su nombre completo en las redes sociales cuando en realidad no es del todo necesario. Esto puede ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha llegado a suceder casos de que personas ajenas a uno se han llegado a encontrar documentación personal en la cual pues vienen entre todos los datos los nombres completos particulares.
Y si esa persona quiere hacer mal uso de esa información como tal, fácilmente te pudiera ubicar en el internet o en las redes sociales mediante tu nombre completo y proceder a algún tipo de engaño o estafa. Instalar un contrafuegos y o antivirus que en lo posible también detecte spyware serviría de mucho para evitar que en este caso manden troyanos o spywares que envíen información confidencial, aunque si tenemos un firewall es probable que este bloquee tanto a lo que son los servicios de tipo troyano y spyware al tratar de conectarse. El antivirus que yo en lo particular recomiendo mucho en base a la experiencia es precisamente el antivirus que viene de forma nativa con el sistema operativo Windows, anteriormente conocido como Microsoft Security Essentials. Actualmente se conoce como Windows Defender, que es el logotipo que aparece en la parte superior derecha mediante un escudo. Un anti-spyware que ayuda a eliminar el spyware que entró a través de distintas páginas. El anti-spyware que yo utilizo también con más frecuencia y es el que recomendaría, y es un anti-spyware totalmente gratuito encontrado en la red, es conocido como ADW Cleaner, que por sus siglas proviene de las palabras Adware Cleaner, recordando que adware es un tipo de sistema informático que se infiltra como publicidad no deseada cuando nosotros estamos realizando búsquedas en las diversas páginas de internet. El usar un navegador de web actualizado. Entre más desactualizados se encuentren sus navegadores de internet, ustedes muchachos pueden ser más propensos a que se infiltre información no deseada, ya sea mediante virus o mediante cuestiones de espía. Si ustedes tienen un navegador web actualizado, por lógica se sobreentiende de que estarían más protegidos al momento de utilizarlos. Mantener actualizado nuestro sistema operativo. Esto es a través de las actualizaciones automáticas en el caso del sistemas operativos Windows mediante el famoso Windows Update. Es necesario mantener el sistema actualizado, primero que nada para mantener los controladores activos al día y obviamente para mantener el sistema de base de datos al día y actualizado para que los sistemas estén completamente protegidos. No entrar en páginas web sospechosas de robar contraseñas o de mandar virus spyware al PC. Es obvio entender que al momento de utilizar el internet debemos de procurar solamente buscar cuestiones específicas en páginas realmente seguras. ¿Cómo saber cuando la página es realmente segura? Ya lo veníamos hablando en ocasiones anteriores mediante el sufijo del HTTPS. Si ustedes se llegan a encontrar con una página que no tenga ese sufijo como tal, en este caso denominado con la letra S de seguridad, es muy probable que ese sitio o esa página no esté del todo segura. Y cuando ustedes estén realizando búsquedas de información, probablemente se puedan infiltrar cuestiones dañinas hacia la computadora. Muy bien muchachos, por mi parte entonces ha sido todo por hoy. Si queda alguna duda, con mucho gusto pueden contactarme durante la semana y recuerden que en esta ocasión, por cuestiones de sus proyectos finales, no vamos a tener tarea específicamente de este tema. Sin embargo, les invito a que realicen lo antes posible sus proyectos finales para si hay alguna duda podamos verlo con anticipación. Muchísimas gracias.